Yomachain y yo les voy a presentar una nota que tiene el tema de escuelas multigrado. Pasemos ahí. Muy bien. Aquí en la nota titulada Falta de pago asfixia a maestros de escuelas de tiempo completo, también se llama multigrado, escrita en Milenio y redactada por Alma Paola Wong en la Ciudad de México el 10 de octubre de este año, nos habla de cómo las escuelas a tiempo completo han estado recibiendo una reducción de presupuesto, lo que ha ocasionado que los docentes y por lo tanto las escuelas estén recibiendo menos dinero. Aquí al principio nos habla de cómo el profesor Blas Alexis Figueroa tuvo que buscar un trabajo aparte de su trabajo como docente. Él es director de la escuela primaria de tiempo completo General Emiliano Zapata, ubicada a 2 horas de Mexicali en Baja California, y pues él recibió su último sueldo en agosto. Y además sus otros 3 compañeros, otros 4 profesores, perdón, también tienen problemas con el sueldo, y pues esto ocasiona que no puedan atender de manera eficiente a sus 35 estudiantes que son hijos e hijas de trabajadores agrícolas de la zona. Al profesor Alexis, la autoridad educativa no le informó de manera oficial lo que ocurre en el programa de escuelas de tiempo completo, el PETC, que en Baja California atiende a más de 80,000 niños de educación básica, que son alrededor de 515 planteles. De acuerdo a lo redactado, el profesor Alexis nos dice que el impago sería de manera indefinida, lo que significa que no saben cuándo se les pagaría el dinero que se les debe. Por ello tuvo que buscar un trabajo aparte. Y al programa primero le sufrió un recorte de 9.500 millones de pesos en 2019. Y en este año se bajó a 5.100 millones de pesos. Y es posible su próxima desaparición. Y esto provoca que alrededor de 137,000 docentes adscritos al PEC estén padeciendo faltas de pagos o en sobresueldos o incluso en la totalidad de su salario. Esto significa que pues, no van a tener salario debido a los recortes, como es el caso del profesor Alexis, que podemos ver en una foto presente aquí. En la escuela del profesor Alexis contaban con un apoyo para la inclusión y la equidad. Este apoyo era usado para material didáctico y complemento para el comedor escolar, y era un aproximado de 60 hasta los 90,000 pesos. Y este también sufrió un gran golpe. Aun con los recortes y la situación que se está viviendo actualmente, el profesor sigue trabajando con sus alumnos. Terminado su jornada en el taller, él se dirige a las comunidades donde están sus alumnos y recoge las tareas que se hayan dejado en ese tiempo. Esto pues, le permite seguir estando en comunicación con sus estudiantes que carecen mayormente en internet, y estas tareas pues las reparten entre los trabajadores, o sea, sus compañeros docentes. De acuerdo a la nota, los daños que está recibiendo el PETC o el programa de escuelas a tiempo completo no son visibles actualmente por ahora, por el hecho de que las escuelas están cerradas y los alumnos no son necesarios en las aulas, pero los profesores sí están recibiendo problemas por el pago que les hace falta. Pero aún con esto, algunos de ellos siguen trabajando fervientemente para que sus alumnos puedan tener una educación favorable. Al igual que el profesor Alexis Figueroa, también hay otros maestros que están pasando por una situación similar. En la nota nos presentan también a Irvin Alan Valadez, que es director y profesor de educación especial de un centro de atención múltiples en San Luis Río de Colorado, en Sonora. Él junto a 14 docentes más tuvo que hacer ajustes en sus gastos desde el mes de junio, que fue cuando dejaron de recibir sobresueldos por la adscripción del PET, o sea que están unidos al programa de escuelas de tiempo completo, y aún con esto ellos no han dejado de impartir sus clases y de atender a sus 146 alumnos del centro de atención múltiple, y esos alumnos tienen ciertas discapacidades. Las palabras que nos deja el profesor son: piensan que como no estamos presentes en las escuelas no estamos trabajando, pero la verdad es que desde casa cumplimos más horas, más porque se trata de niños con autismo, ceguera, sordera, discapacidad motriz
de quienes estamos permanentemente atentos, incluso a veces de manera presencial en sus hogares. Las autoridades no alcanzan a dimensionar lo que se están perdiendo. Y de toda esta nota podemos entender cómo los maestros de escuelas multigrados son muy aptos para su trabajo y ellos sienten una gran pasión por él. Entonces, aun cuando el programa de la SEP sobre las escuelas de tiempo completo esté un poco fallando, aún ellos tienen su sentido de la responsabilidad y pueden cumplir con su trabajo de manera exitosa. Hola, yo soy Laura Daniela López Espinosa y la nota que yo les vengo a mostrar el día de hoy dice Aprender mi propia lengua, el estado de la educación intercultural bilingüe en época de pandemia. Bueno, vamos a comenzar. Esta nota nos habla de cuáles son los principales retos que ha tenido el Ministerio de Educación durante estos tiempos tan tristes, tan complicados que desde el mes de marzo se viene presentando. Nos habla de la preocupación que tiene el ministerio porque los niños y niñas indígenas estén aprendiendo realmente todo lo que en el programa Aprendo en Casa se está implementando. Y en esta nota nos habla de cómo hola, mi nombre es Laura Daniela López Espinosa y yo les voy a hablar sobre la nota periodística Aprender en mi propia lengua, el estado de la educación intercultural bilingüe en época de pandemia. Bueno, esta nota nos habla de cuál es de que el Ministerio de Educación de Perú, del estado de Lima, Perú. Hola, mi nombre es Laura Daniela López Espinosa y yo voy a hablar sobre la siguiente nota periodística que dice Aprender en mi propia lengua, el estado de la educación intercultural bilingüe en la época de la pandemia. Bueno, pues desde el mes de marzo del presente año hemos tenido pues esta contingencia sanitaria en la que nos hemos visto limitados de muchísimas maneras y una de las principales limitaciones que menciono es la educación. Bueno, el Ministerio de Educación ha tenido una preocupación importante ya que quieren asegurarse que los niños y niñas indígenas del programa Aprendo en Casa estén realmente aprendiendo. Entonces, ¿cómo ellos pueden asegurarse de eso? Bueno, en la presente fotografía vemos a un grupo de niños con algunos adultos que son educadores con orientación en educación bilingüe intercultural y vemos cómo están los niños obviamente cuidando las medidas sanitarias. Están sentados en un campo abierto, están con sus cuadernos, con algunos libros, con lapiceras, atendiendo dudas sobre lo que pudo haber surgido en las clases virtuales. También nos hablan de cómo son estas clases virtuales, cómo diseñan estos programas para que ellos aprendan. Bueno, habla de que los docentes eh, se juntan alrededor de 40 personas, personal docente, perdón, entre pedagogos, entre orientadores bilingües interculturales y hacen sesiones
se graban y después estas se llevan a analizar por otros lingüísticas y pedagogos que una vez que confirman que tienen buena calidad, que están bien hechas y que sirven para que los niños aprendan realmente actividades y acciones que les sirvan para su vida, no solo dentro de su comunidad, sino también fuera de ella. Ya que está todo esto listo, estas grabaciones son mandadas a sitios web, a emisoras de radio, televisión, y a través de estos medios es que los niños llevan su educación en línea. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con las zonas un poco más marginadas? Los niños, como ya no hay nada que, no están asistiendo a clases, no tienen nada que hacer en teoría, porque algunas personas no tienen acceso a computadoras, a tablets, a teléfonos, a internet, muchas veces ni tienen luz. Los niños están abandonando sus estudios, prefieren irse a trabajar con sus papás, o ya no tanto que prefieren, sino que sus padres prefieren que ellos vayan a ayudarlos al trabajo para no dejarlos solos o para que simplemente vayan haciendo algo de provecho ya que no están estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la deserción escolar. Difícilmente estos niños van a volver a clases eh, cuando se reinicie la pandemia. ¿Por qué? Porque ya perdieron esa costumbre, a lo mejor ese gusto por la educación. Digo, cada niño es diferente, pero pues es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Lima, Perú, está implementando varias estrategias para evitar esta deserción escolar en niños y niñas indígenas. La principal es que están entregando tablets, aparatos electrónicos, se van entregando, llevan alrededor del 85% de los aparatos adquiridos entregados y se están haciendo como centros comunitarios en el que hay servicio de internet para que los niños puedan estar en alguna zona abierta y puedan estar tomando sus clases en línea en caso de pues no tener internet en casa o no tener una televisión o no tener luz. Hay algo que me interesaría mucho mencionar y es que durante mi investigación estuve buscando muchísimo noticias más relacionadas a México, pero me fue muy difícil encontrar una. Realmente la única que encontré fue de hace un año, casi 2 años, y me resulta importante mencionar porque creo que en México no se está dando la atención debida a estos programas tan importantes de educación bilingüe intercultural. La última nota que leí era sobre Veracruz, que, que estaban implementando este programa, pero igualmente la noticia fue hace un año y medio, casi 2 años, y realmente es muy escaso, muy escasa la información, la implementación, no recibe una atención correcta, no está siendo divulgado, no está siendo valorizado el idioma. Esto es lo que pasa mucho, que en comunidades indígenas se está desvalorizando la lengua materna. Le están dando prioridad a idiomas como el inglés o el español, cuando realmente es importante que estas lenguas sigan vivas, no mueran. Muchas veces los padres son los que en casa hablan el idioma, la lengua, pero sus hijos son simplemente simples aprendices pacíficos. Realmente tal vez lo entiendan o no mucho, pero no son capaces de reproducirlo. Entonces, ¿qué pasa? Estas lenguas van muriendo poco a poco y dan paso a niños que solo hablan español. Para continuar con mi presentación, quiero mostrar esta nota también. Dice, atención, Minedu lanza contratación docente 2021 adaptada al entorno virtual. Uno de los principales problemas que hay en la educación bilingüe intercultural es que los docentes no
tienen, bueno, para empezar no tienen suficiente material didáctico. Entonces, muchas veces cuando este llega, pues ya es demasiado tarde, ya se terminó el ciclo escolar o ya están a punto de terminar, ya es irrelevante, ya no es necesario. Entonces, muchos maestros empiezan a perder como, podría decirse que el amor, la pasión por su carrera. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a desertar y empiezan a buscar otras oportunidades, ya no tanto orientadas en la educación bilingüe intercultural, sino simplemente a la educación. Y esto es trágico, porque entonces estamos hablando de que los niños y niñas que hablan lenguas indígenas están perdiendo sus guías. Dice, los docentes que desempeñen favorablemente durante el 2020 y cumplan con los requisitos podrán seguir trabajando durante el 2021. El Ministerio de Educación de Lima, Perú, está haciendo ya como sus capacitaciones, sus llamados para que nuevos docentes y aún los que ya han estado, vuelvan a impartir clases ya sea en línea o a lo mejor presencial, pero en modalidades más flexibles, a lo mejor en un campo abierto, no sé, algo así. También nos hablan de las modalidades de contratación de estos maestros y nos dice que puede ser por contratación directa, por medio de los resultados de una prueba o por, dice, contratación excepcional. Dice, todas las modalidades agilizan el proceso y buscan atender la diversidad de las necesidades del servicio educativo. Ahora dice cronograma e incentivos. Bueno, pues la principal atracción de este programa, la principal atención es la transparencia en este proceso. Dice que la publicación final de los resultados de las pruebas ya mencionadas antes será el 14 de enero del 2021. Los docentes contratados tendrán una remuneración de entre 2.400 y 3.200 soles, de acuerdo al cargo que ocupan y su jornada laboral. Estos son alrededor de 15,000, 17,000 pesos. eh, y dice que adicional a esa remuneración, los docentes contratados podrán recibir bonificaciones por condiciones especiales de este servicio, que viene siendo la ubicación, que estén dando estas asesorías voluntarias, como vimos en la nota anterior, que los niños estaban resolviendo dudas. Bueno, a eso se refiere. Por último, me gustaría mostrar esta nota que dice Educación para todos y todas. Minibet puede aprender sus cursos favoritos en quechua y español. Minibet es un adolescente que está de segundo grado de secundaria, que está aprendiendo eh, por medio de un programa de educación intercultural bilingüe a través de WhatsApp. La crisis sanitaria ha hecho muchos estragos en nuestra vida, nos ha cambiado mucho las cosas y pues no nos quedó de otra más que adaptarnos. Y ellos, los de las las comunidades indígenas, son los principales perjudicados en esta situación. Aquí nos habla un poquito de la historia de Minive y dice que ella cursa el segundo año de secundaria y que pues la educación intercultural bilingüe en la modalidad de distancia ha tenido que llegar a las comunidades pues más alejadas y una de esas comunidades alejadas es la de ella, en la que pues pues no ha habido de otra más que limitaciones a lo que escucha en la radio, tal vez, o lo que ve en la tele. Me agrada mucho lo que veo en esta foto. Vemos a dos niños junto a su maestra y si observan bien, está un radio a un costado. Están escuchando clases en línea y la maestra, respetando las medidas sanitarias con su cubrebocas y creo que lleva guantes, a una distancia pues prudente de los niños, está resolviendo dudas y todo lo que de ellos pueda surgir, algún comentario o alguna inquietud, lo que sea, que los niños puedan necesitar de una mayor explicación.
Y bueno, creo que eso ya era lo más relevante de mi nota, de mi parte de mi exposición. Eh, Recalco que la educación bilingüe intercultural en México necesita un mayor apoyo, un mayor incentivo y necesita más atención porque se está dejando mucho de lado. Y además, vuelvo a mencionar, por más que busqué noticias, perdón, de la educación bilingüe intercultural en México, la única que me salió fue de Veracruz hace 2 años casi. ¿Qué quiere decir? Que no ha habido nuevas cosas, no ha habido nada nuevo que contar acerca de ello. ¿No se están haciendo avances acaso? Es lo único que me deja como en duda. Es lo único que me deja en duda. Bueno, pues yo soy Laura Daniela López Espinosa y muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Mi nombre es Adriana Abimael Vázquez Treviño y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy especial, las ONG. ¿Qué son las ONG? Las ONG son organizaciones no gubernamentales, pero ¿cómo sirven o para qué trabajan? Estas ONG están más que nada ayudando al mundo y a la nación y a todo que lo necesite sin recibir nada a cambio. Estas ONG están ahí cuando lo necesitas. Si hay algún desastre natural, si hay algún acontecimiento no previsto o alguna cosa que esté sucediendo, ellos van y ayudan, desde lo más mínimo hasta lo más grave. En esta ocasión, gracias al noticiero y al documental informador.mx, he encontrado una nota periodística que habla sobre las ONG que están ayudando aquí en México en la actualidad. Dentro de esta página encontré la siguiente información que menciona que algunas ONG se están vinculando a hospitales que están combatiendo el cáncer dentro de Guadalajara, Jalisco. Este escrito fue hecho por la redactora Rubí Bobadilla el 20 de octubre del presente año. En este mencionan que algunas organizaciones no gubernamentales se unieron para recaudar fondos y ayudar a las personas que más los necesitan. En este hospital, Instituto Jaliquense de Cancerología, es donde se combaten la mayor cantidad y se detectan a tiempo la mayor cantidad de personas con cáncer. En años pasados, esta organización, este instituto de cancerología, detectó más de 500 casos de cáncer y pudieron combatirlos a tiempo y prevenirlos. Entonces, lo que pasa es que algunos DIFs municipales y gubernamentales se han unido junto con estas ONG para ayudar a las personas que lo necesitan. Así, realizando algunas mamografías, o alguna operación que las personas necesiten. Y estas organizaciones no gubernamentales les dicen a las personas muy amablemente, de oye, si tú necesitas alguna hospitalización, algún tratamiento, alguna cosa que la que yo te pueda ayudar, tú solamente dime y yo voy a ayudarte. Una disculpa. Aquí en este párrafo dice que esta organización no gubernamental va a cubrir los gastos sobre tratamiento, hospitalización, quimioterapias, radiaciones, alguna cirugía o algún procedimiento en general que ellos necesiten. Vemos que esta organización les va a dar todo el dinero que ellos necesitan sin pedirles nada más. ¿Ok? La escritora menciona que en este año hubo un apoyo gracias a la fundación Te Toca Compartir, AC, que donó más de 100 prótesis mamarias. Estas mismas fueron entregadas a mujeres que sufrieron alguna extirpación de alguna mama por causa del cáncer de mama. Estas mujeres salieron beneficiadas, ya sea por estética o por necesidad, ya que algunas de ellas eran madres de familia y necesitaban dar de comer o dar alimento a sus hijos. Por último, la autora nos menciona algunas de las 11 organizaciones no gubernamentales que se unieron a la causa. Toca Compartir, Galilea, Cómplices, DIF Municipal,
DIF de Jalisco, Albergue Mano Amiga, por mencionar algunos. Esta autora nos hace mención de estas ONG, ya que son algunas pequeñas organizaciones no gubernamentales que fungen aquí en México. Y al final de la nota, la autora nos menciona el número de teléfono más la extensión por si alguna persona desea realizar algún donativo para ayudar a esta organización y combatir el cáncer. Dentro de la materia de educación y comunidad hemos tocado el tema de las ONG y me resultó muy interesante, ya que las ONG están para las personas cuando más lo necesitan. Y si las ONG no llegan, pues búscalas porque seguro están, ya que dentro de la ciudad de Monterrey existen más de 8 organizaciones no gubernamentales que día con día están ayudando a personas que lo necesitan, como Caritas Monterrey y DIF Monterrey. Entonces te invito a ti persona que busques alguna organización no gubernamental si estás pasando por alguna situación precaria. Y me despido sin antes recordarles mi nombre. Yo soy Adriana Abimael Vázquez Treviño y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Rincón. Soy del equipo número 6 y yo voy a hablar sobre las 3 modalidades que, como bien sabemos, es la educación informal, la educación no formal y la educación informal. Bien, yo hablaré sobre estas formas que, como bien se sabe, es una evolución más a las modalidades educativas. Bien, como sabemos, la educación no siempre se da en una aula de clases o en un salón. Se aprende más bien por diferentes medios. Por ejemplo, varios tipos de educación que existen están también encaminadas también a educar, a transmitir lo que son conocimientos, valores, costumbres también y sobre todo formas de actuar. Cada una de estas educaciones tiene base para que nosotros podamos aprender de diferentes maneras. Cada día se aprende algo y cada educación tiene diferentes métodos para aprender. Bueno, empezamos con la educación formal. Educación formal, o también conocida como una formación regalada. Más bien es el proceso de educación que abarca desde lo que conocemos como la educación infantil, educación primaria, hasta lo que es educación secundaria y nivel superior. La educación formal también viene siendo un proceso de educación integral que abarca los modelos educativos y que conlleva obviamente una intención deliberada y sistemática que se concretiza a un círculo o oficial. Bien, ahora hablaremos sobre otro método de enseñanza que es la educación no formal. Esta modalidad se obtiene un aprendizaje muy diferente a la educación formal, ya que se obtiene el aprendizaje con las actividades que nosotros realizamos día a día. En la vida cotidiana, relacionadas, se podría decir, con la familia, en el trabajo, no se encuentra institucionalizada, pero sí organizada de alguna forma. Bueno, esta educación no formal consiste, por ejemplo, en las actividades que nos gusta hacer, ya sea deportes, actividades realizadas por nosotros mismos, actividades que nos ayudan a tener un aprendizaje no formal, pero cualquier aprendizaje que hagamos no formalmente se podría decir que es un buen aprendizaje para nosotros. Cada actividad realizada es muy importante, ya que cada actividad contiene algo y aprendemos algo nuevo día a día. No solo con la educación formal se puede aprender, sino hay diferentes tipos de educación en las cuales se puede desarrollar un aprendizaje. Bien, y por último se hablará de la educación informal. La educación informal es un método de aprendizaje continuo. Se basa fuera de la educación formal y no formal. Está como un hecho social, no determinadamente de manera no internacional. Son actividades que realizamos diariamente, obviamente obtenidas ya sea por medio de periódico, medio de lectura. Son aprendizajes continuos que nosotros vamos aprendiendo. Por ejemplo, el leer.
Y otros ejemplos de la educación informal, por ejemplo, la televisión, acerca de pinturas, acerca de computación, lectura, son actividades de educación informal y por las cuales también se aprende como los otros tipos de educación, la que es formal y la que es no formal. Y bueno, así concluye mi exposición, mi tema acerca de la educación. Eso es todo.